Hola queridos amigos de Virgo, bienvenidos a la Lía Astral. Qué felicidad, qué alegría estar en este horóscopo del día de hoy. Bueno, recuerda que hacemos tarot para mejorar tu vida. Vamos a ver con qué mensaje tus arcángeles quieren iniciar tu lectura. Y el día de hoy el arcángel Jofiel quiere decirte lo siguiente. Acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Qué bonito. Realmente a veces nos olvidamos del valor que tenemos por las circunstancias, por lo que otras personas nos dicen o hacen. Y hoy te está diciendo, acepta tu valor. Entonces, quiero que ya mismo hagas el siguiente mensaje de decreto, escribiendo en los comentarios, acepto mi valor, gracias universo. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer día con día estas afirmaciones, elevamos nuestra vibración, la del planeta, y cosas mejores comienzan a suceder a nuestro alrededor, ¿ok? Bueno, entonces acepto mi valor, gracias universo. La lectura es general, toma lo que te resuena. Si quieres saber de economía, ve al especial semanal o al tarot de jueves, ¿ok? Si quieres una lectura privada conmigo, en el primer comentario o en la descripción o en inbox de redes sociales me puedes contactar en los horarios establecidos. La primera parte tiene que ver con tu energía, sí, en general, qué es lo que tus guías quieren que trabajes en energía. La segunda parte, ¿qué es lo que quieren que trabajes respecto a amor? Recuerden que los horóscopos o los tarot siempre deben ir hacia eso, ¿no? Hacia tu crecimiento espiritual. Y la tercera parte es lo que se podría estar viniendo en amor. Entonces te dice, tu valor servirá al inocente. Mira que en energía en general te manda a que realmente tengas valor, a que definitivamente pues tengas la capacidad de vencer el temor, de vencer tus miedos, y que estos no te detengan de cumplir tus sueños. No sé, en este momento es como si tuviera la visión o la imagen de alguien, un niño pequeño escondiéndose detrás de una roca. Y me dice, así están muchos de ustedes, escondiéndose detrás de sus temores en lugar de enfrentarlos y avanzar. Tienen el valor de defender a ese niño interior para poder sanar muchas cosas, ¿ok? Tu segundo mensaje te dice, entenderás un misterio del alma. Mira que cuando te enfrentes a esos temores próximamente y los confrontes, vas a poder entender el por qué muchas cosas te han pasado en la vida. Me dice mucho trabajo de niño interior contigo, en tu energía en general, especialmente si te sientes como bloqueado en todas las áreas de tu vida, ¿ok? Bueno, te invitamos ya mismo a suscribirte. Veamos qué iniciales importantes hay para el amor en esta semana, en estos días. Tenemos la letra S, la letra Q, la letra C, la letra N y la letra X, ¿ok? Recuerda que puede ser la inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esa persona. Signos importantes estos días: Cáncer, Piscis, Virgo, Leo y Capricornio. Si ambos son Virgo, pueden como ver su signo ascendente o guiarse especialmente por su signo en Venus, ¿ok? Bueno, veamos qué es lo que tus guías quieren que trabajes respecto a amor, cómo mejorar tu parte amorosa. ¿Qué es lo que tú debes trabajar, ok? Porque siempre tenemos que mirar primero nuestra viga en el ojo antes que la paja en el ojo ajeno. ¿Qué es lo que Virgo debe trabajar para mejorar y que sus relaciones funcionen mejor? El 8 de espadas nos habla acerca de la censura. Mira que a veces eres una persona que se niega realmente a ver a los demás como son, ¿sí? Entonces esto no te permite actuar de una manera pues lógica, porque es como si tú cuando ves las red flags, las banderas rojas en personas que te lastiman
o que no están haciendo bien las cosas hacia ti, miraras hacia un lado. Entonces esto es algo que tienes que mejorar, ¿sí? Es como que aprendas que si de entrada, desde el inicio tú comienzas a ver esas señales de cuidado, pues no las maquilles, ¿sí? La carta del 4 de bastos me dice que cuando hagas esto, tú vas a tener un cambio radical. Por allá sonó uno de mis perritos del refugio. De hecho, los invitamos a suscribirse para que apoyen nuestro refugio de animalitos. Y les estaba diciendo que cuando ustedes hagan esto realmente van a poder comenzar a vivir como el amor de una manera mucho más sana. Siento que les mienten mucho en la cara y que eso es algo que tienen que comenzar a trabajar, ¿sí? Que digamos como el hecho de ver realmente quiénes son las personas. Los maquillas mucho tú. Bueno, vamos a ver ahora qué te quieren decir, qué se viene respecto al amor. Si quieren una lectura donde se separe conexiones y solteros, pueden ir al especial amor. Bueno, mira que se aproxima una época como de mayor afinidad, sí, con una persona especial, pero es una afinidad que siento que va a ser realmente sana, sí, porque siento que tu persona especial y tú van a pasar a una etapa donde ya se acaba como este enamoramiento que va lleno de dopamina, en el cual a veces no se pueden ver a las personas con objetividad, sino que realmente vas a entrar en una etapa donde le vas a querer y te van a querer tal y como son. Esta carta de acá me habla de preocupaciones económicas que podrían estar como rondando a la pareja. Recuerden que, bueno, el amor es importante, las relaciones, pero también el factor económico muchas veces causa división entre las familias, en las parejas, en los hogares. Me dice que no, o sea, no hay que tomar decisiones solos en estos días respecto a temas económicos porque luego podrías estar teniendo como conflictos o choques con tu persona especial por eso, ¿sí? Entonces es importante. Sí, entonces es para que lo tengas muy, muy en cuenta. Por otro lado, esta carta del colgado me dice que creo que es una carta muy relacionada con esto de acá, porque siento que es que están cerrando como una etapa de ese enamoramiento efusivo, como el cual uno como, sí, muy efusivo, muy que es como muy pasional, a un amor más maduro. Así siento yo, como si las cosas realmente entre tu persona especial y tú estuvieran tomando ya un tinte de madurez y que realmente esto fuera pues bien, bien importante. En estos días es muy probable que esa persona especial te llegue con alguna especie de regalo, de presente o te envíe un mensaje súper bonito. Esto es algo que te va a llegar muchísimo al corazón porque realmente pienso que no te lo estabas esperando. Recíbelo como con todo el cariño, con todo el amor del mundo porque siento que esta persona realmente le va a poner como mucho esmero a escoger algo para ti. Sí. Entonces hay que dejar atrás estas inseguridades, ¿no? El amor se transforma, pero no quiere decir que deje de ser amor, simplemente pues se comienza a transformar poco a poco en nuestra vida, ¿sí? Y eso es importante que lo tengas en cuenta, que las relaciones poco a poco van cambiando, ¿sí? Entonces pues para que lo tengas muy muy presente. Vamos a ver qué cartas te hablan en el oráculo y te dice piensa en el aquí y en el ahora, ya no te enfoques como en las cosas que hayan sucedido antes, netamente pues piensa y enfócate y disfruta tu pareja en el aquí y en el ahora, ¿ok?
Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente al finalizar la meditación que vamos a hacer con mucho amor. Y si no, quiero que vayas al video de Libra. Mira los dos videos, toma de ambas lecturas lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y pues nada, dejarnos un like, un comentario y separar con mucho tiempo tu lectura de pago porque nuestros cupos se llenan súper rápido. Bueno, bendiciones, disfruta tu meditación. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.